lo que está pasando, ¿cierto? En Guadalajara tenemos imágenes. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro analista internacional, Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, un agrado saludarte. Guillermo, uno empieza a conocer la historia del Mencho y empieza a preocuparse cómo efectivamente el narco tiene tomado México y cómo le va a costar ahora a México recuperar Guadalajara. Contextualicémonos, cuéntanos quién era efectivamente Mencho y por qué Guadalajara está reaccionando de esta manera. El Mencho, digamos, maneja una red de narcotráfico en México que es bastante amplia y que está compuesta por varias bandas que finalmente se someten al mando o la conducción de quien hoy día ha sido capturado. Es un modelo de negocio que tiene evaluado aproximadamente 20.000 millones de dólares. Aquí es la droga que mueve justamente, digamos, en todo México o los principales estados. La captura del Mencho es posible en virtud de un trabajo de inteligencia bastante largo, donde coopera Estados Unidos, pero donde hay una acción muy importante de parte de los servicios de inteligencia de México, tanto militares como policiales, que están enfocados en todo ello. A raíz de su captura y muerte, en definitiva, lo que pasa es que las distintas organizaciones que controlaban el Mencho, a raíz, bajo el paraguas, ¿verdad?, de este cartel, digamos, de Jalisco Nueva Generación, en definitiva empiezan a ver con qué territorio se quedan, es decir, se produce la guerra civil interna dentro del cartel lo que estamos viendo en este minuto en Guadalajara es que las diferentes facciones, digamos, del Mencho empiezan a ver quién toma el liderazgo. ¿Es eso lo que está pasando? Eso es lo que está pasando, o sea, el liderazgo y territorio. Porque el liderazgo es para ver quién domina los otros grupos y el territorio es para poder mantener la cadena de distribución y los puntos de venta, o sea, es decir, que es donde se mueve todo el narcotráfico y particularmente el tema de la cocaína, heroína y el fentanilo. Bueno, el hijo del Mencho está preso, ¿cierto? Bueno, y el hijastro del Mencho, que podría ser el hombre que debiese seguir, no tiene el poder suficiente y ese es el temor de las autoridades, que hoy día nazca un nuevo líder. Es lo que se está peleando justamente en las calles de Guadalajara. Exactamente, y no solamente en Guadalajara, sino que en varios otros estados. Las redes del cartel Jalisco Nueva Generación no solamente están concentradas en Guadalajara, sino que extendidas a otros estados mexicanos. En ese sentido, su hijastro no tiene la capacidad ni el liderazgo necesario para poder controlar toda la red que dependía del Mencho. Y es ahí donde está hoy día la pugna, violenta pugna, donde varias embajadas, tanto europeas como estadounidenses, y la propia autoridad mexicana, pide a la gente que no salga a la calle. Se suspendieron varias clases en varias escuelas de Guadalajara particularmente y otros estados, en términos por la violencia asociada a todo ello. El tema acá es hacer el control y el surgimiento de un nuevo cartel es altamente probable, pero se va a dividir, es decir, esta pugna entre las distintas facciones, como tú la denominas, que estaban lideradas por el Mencho, van a seguir enfrentándose por el control no solamente del territorio, sino, para decirlo en términos económicos, por el control del mercado que tenía el Mencho. Ahora, cuando uno ve la caída, ¿cierto?, de este narcotraficante, se pregunta cuántos más quedan en México y qué tan metida está justamente el mundo narco en la política mexicana, porque hay rumores que dicen directamente que se haya financiado campañas, por ejemplo, de la actual presidenta. ¿Es tan así? Sí, hay sospechas de eso, no hay ninguna acusación que pueda llevar evidencia respecto a eso. Pero si tú vas a México, y no solamente a veranear, sino que vas a conocer un poco la institucionalidad mexicana, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que suceden porque la banda de narcotraficantes lo permiten. Entonces hay una suerte de corrupción directa por la cual le pagan a la gente, financian campañas. Hay una corrupción que es pasiva, que solamente por estar ahí te mandan recados: mejor no haga eso, mejor no vaya para allá o no diga eso. Y que es una corrupción pasiva, finalmente, como que está asociada al temor, al miedo. Está el tema de la extorsión, está los temas de los secuestros, y está el tema del costo si alguien no cumple. Estamos hablando de que el cartel Jalisco Nueva Generación era de aquellos que asesinaban en público, dejaba colgado en los puentes a aquellas personas que osaban de alguna forma enfrentarlo, confrontarlo, no cumplir su exigencia. En consecuencia,
hay una relación directa entre el nivel de violencia y el nivel de castigo si tú no cumples lo que ellos están pidiendo, sea por la vía pasiva o por la vía directa, ya sea de la corrupción, te entregan dinero, o por la vía de la amenaza, que se yo, o el soborno o la extorsión. Ahora, cuando nosotros miramos directamente los diferentes grupos narcos o las facciones narcos, ¿qué podría ser la competencia justamente de este hombre del Mencho que cayó el fin de semana en México? La competencia probablemente, digamos, hay como dos o tres grupos cuyo nombre no tengo en la mente en este minuto, que podrían intentar hacerlo, pero en México, lo que sabemos sí, está dividido, entonces hay cierto respeto en las cúpulas superiores donde estaba el Mencho en torno a cómo se divide. El temor o riesgo que hoy día se tiene es que al desaparecer uno de los cuatro como buenos grupos más relevantes en México, los otros tres quieran ocupar el lugar que deja Mencho, lo cual nos llevaría no solamente a la pugna interna dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, sino que a una pugna con otros grupos que querrían tomar justamente el mercado que dominaba al Mencho. Eso todavía está por verse y es la razón por la cual las autoridades mexicanas y estadounidenses tienen yo diría, mucha prudencia respecto a lo que va a suceder en el comportamiento de los ciudadanos en general, pero también respecto a lo que viene a continuación, puesto que no se sabe cuál va a ser el impacto. Un negocio de 20.000 millones de dólares, créeme que es un botín muy apetecido que se tiene que redistribuir entre las organizaciones que están ahí, tanto al interior del cartel Jalisco Nueva Generación, como también respecto a otros carteles que se manejan dentro de México. Ahora, para contextualizar el tema, ¿cómo está el narco vinculado al mundo político mexicano? Y tú, Guillermo, estamos con Guillermo Holzman, nuestro analista internacional. Guillermo, dime si estamos equivocados. Por ejemplo, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y el anterior, que era Manuel López Obrador, siempre fueron bastante pasivos con el narco. De hecho, en ruedas de prensa siempre evitaban mencionar este problema. Nuestro equipo de producción me dice, por ejemplo, que López Obrador incluso dijo que al narco había que combatirlo con abrazos. Y Sheinbaum dijo en su minuto que reprimir al mundo narco podría derivar en fascismo. Bueno, ambos presidentes pertenecen al partido Morena, que es de izquierda, contrario al PRI, el partido toda la vida en México, que es de centro derecha. O sea, claramente esta operación de caída del Mencho no viene del gobierno, viene de inteligencia policial y la ayuda norteamericana, ¿no? O sea, viene de la presión norteamericana específicamente. O sea, si México no va respondiendo a las demandas estadounidenses, digamos, México va a tener problemas económicos a raíz de la dependencia que tiene del mercado estadounidense. Lo que está haciendo Sheinbaum es, de alguna forma, responderle para poder mantener su gobierno con viabilidad económica, viabilidad socioeconómica y tranquilidad política. Entonces, yo diría que en este minuto la presión sobre México para que pueda capturar a los principales miembros del cartel viene particularmente de Estados Unidos. Los niveles de corrupción al interior de México son históricos y son conocidos, y eso empieza desde las comunas, pasando por los gobernadores, la estructura de poder dentro de cada estado, y claramente, digamos, llega y se instala también en la parte superior del estado, donde está el presidente o la presidenta, en este caso en el día de hoy, pero donde la corrupción es parte, es una parte ya de la cultura dentro de México. Exacto. Claro, y donde, digamos, esta corrupción, si se rompe este equilibrio que hay con el funcionamiento del narco, nadie sabe lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo ahora. Es decir, nadie sabe cuál va a ser la reacción en cadena, porque el narco, si bien es cierto, tiene una jerarquía, tiene armamento, pero las estrategias son completamente distintas a las que tiene el Estado, cómo funciona el Estado. Por lo tanto, una suerte de guerra interna puede significar asesinatos, que ya ha pasado en México, de distintas autoridades, ejecuciones sumarias que hacen los narcotraficantes, de los políticos que efectivamente se salen de la línea. Y esa línea es de guardar silencio, evitar la confrontación directa con las bandas, o simplemente ayudarles a cambio de algo. Entonces, por eso hablamos de una corrupción activa y una corrupción pasiva. Ahora, cuando nosotros vemos justamente lo que viene a México en futuro, porque dentro del 100%, ahora hay un punto, mucha de la droga que manejan estos cárteles, ¿cierto?, no se produce en México, viene de afuera. O sea, México es una puerta de entrada a Estados Unidos. Hoy día es poca la droga que se produce en México, ¿no? ¿Estamos en lo correcto?
Sí, estamos en lo correcto. Básicamente México se transforma en un mercado de alto consumo, pero también de un tránsito muy intenso hacia Estados Unidos, que es lo que Donald Trump ha declarado y denunciado en variadas oportunidades y le está exigiendo a México que justamente cierre la frontera, no solamente por el tema migratorio irregular o ilegal, sino que por el contrabando de drogas que se hace normalmente o por vía marítima o por túneles terrestres, digamos, toda la parte de Texas que colinda, que limita justamente con México. Entonces, ahora, esa droga que transitan por México, una parte importante viene de China o de Asia. En consecuencia, hay acá un O sea, encadenamiento. la droga viene de China y de Asia. Sí, señor. Mira, y entra a Aparte, México, porque uno pensaría que la droga venía de Colombia, ponte tú. No, o sea, viene. no, 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 también hay de Colombia, pero el fentanilo particularmente, o los componentes para la fabricación de fentanilo vienen de China o de Asia. Ah, claro, y que ahí eso es lo que pretende hoy día parar justamente Estados Unidos. Hoy día, de la droga que entra a Estados Unidos, porcentualmente el mayor proveedor debiese ser México, o debiese ser la ruta mexicana, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se explica el despliegue, además, que se ha mantenido digamos, de los buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, porque además, digamos, todo ahí venía, como llega a varios países del Caribe, muchos de ellos cruzaban a México y de ahí a Estados Unidos, o directamente de los países del Caribe hacia Estados Unidos. Entonces, hoy día hay una restricción importante de rutas marítimas y terrestres de entrada de droga a Estados Unidos por esa zona. Y eso implica que se están buscando, o sea, todos estos carteles van a buscar otras vías para poder llegar a Estados Unidos, que es un mercado importante para ellos. Bueno, me dice nuestro equipo de producción también que el puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los más importantes de México, está prácticamente tomado, ¿cierto? De hecho, uno de los posibles sucesores del Mencho opera como jefe de logística en la zona. O sea, hoy día México es prácticamente tierra de nadie. Es importantísimo. ¿Cómo puede parar México? ¿Cómo puede lograr devolver la paz a Guadalajara? Ahí tiene que haber intervención militar de México nomás. Sí, tiene que haber intervención militar. Tiene las herramientas jurídicas porque han hecho ya modificaciones legales para poder establecer que las Fuerzas Armadas pueden combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, ahí se requiere una intervención. Sin embargo, si esa intervención no pasa por el control completo del Estado para normalizar toda la situación, va a ser muy difícil. Pero normalizar toda la situación es un proceso largo porque hablamos de décadas de narcotráfico instalado dentro de la estructura del Estado. Con esta forma aquí de pasiva a la cual hacíamos referencia, donde nadie hace nada, no porque se lo digan, sino que hay un temor implícito en el cual tú sabes cuáles son los límites en los cuales te puedes mover. Y está la otra, ¿no es cierto?, que es la activa, que si no haces lo que te digo, te mato. O sea, es decir, entonces, ¿cómo se controla eso? Eso significa una intervención de muy largo plazo y con una estricta cadena de mando. Ahora, ¿se puede confiar en que eso puede funcionar? Claro. No, definitivamente no. O sea, hay acá un proceso de reconstrucción del Estado que va a ser muy complicado para México y que lo está haciendo ya de hecho. Exactamente, interesante, Guillermo, la visión, ¿cierto? Y cómo se va escribiendo la historia de la caída de estos capos de la droga, ¿cierto? Nos acordamos yo siempre recuerdo a Pablo Escobar y vaya avanzando, ¿cierto? Los diferentes cárteles, cómo fueron cayendo. ¿Y cuántos quedan más? ¿Y cuántos más ahora nuevamente se van a rearmar? Ahora, ¿había relación de este cártel con Chile? ¿Tenía gente con Chile? Han habido personas detenidas, ¿cierto? Acá que tienen relación justamente, hemos escuchado chilenos relacionados con este cartel de Jalisco, ¿no? Sí, se ha escuchado, la Fiscalía de la Zona Norte tiene algunos antecedentes, algunas causas donde aparece nombrado o por lo menos con alguien vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Y está dentro de los elementos probablemente ya sea de participación con otras bandas acá en Chile, la búsqueda o exploración de nuevas rutas logísticas para el tránsito de la droga que ellos justamente trabajaban. Por lo tanto, sí, hay algún tipo de antecedente. ¿Cuánta presencia tienen acá? Yo diría, no tengo yo por lo menos la información y creo que es difícil poder cuantificarlo. Así que no se reúne toda la información que actualmente varias fiscalías tienen en términos de investigación y ahí vamos a encontrar probablemente lo que ya sabemos, es decir, hay voceros o embajadores, muy entre comillas, del cartel Jalisco Nueva Generación
que no solamente han pasado por Chile, sino que por otros países, y van explorando no solamente alianzas o vínculos, sino que también van explorando o identificando rutas por donde poder pasar droga, o no solamente droga, porque no solamente se dedican a eso, que trata de personas, contrabando, etcétera. Y probablemente eso sí también existe y seguramente hoy día los servicios policiales, la inteligencia policial particularmente, debe estar recopilando esta información respecto a qué es lo que se deduce, porque al morir al morir como el Mencho, queda mucha información disponible. Porque muchos abandonan los cuarteles, muchos Claro. hablan, entonces va a haber mucha información que va a ser de mucha relevancia para poder saber cuáles son realmente los tentáculos que tiene el cartel Jalisco Nueva Generación en América Latina y particularmente en Chile. No, y también la personalidad de este hombre que lo escuchábamos ahí en un audio, cómo trataba de extorsionar justamente a un policía, que el único audio que se conoce. Imagínate la fuerza de este hombre que cayó, ¿cierto? Abatido este fin de semana. Un narco menos. Vamos a ver ahora cómo se reparte ese poder. Muchas gracias, Guillermo, por este contacto y esta contextualización, como siempre, ¿ah? No, gracias a ti, Jorge. Buena semana. Guillermo Holzman, ¿cierto? Nos deja, pero claro, contextualizado, entendemos lo que está pasando en México, en Guadalajara, ¿cierto? Hoy día es